Muy buenos días, hermanos y amigos. Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde el Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo. El programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones de la Palabra de Dios, el libro maravilloso. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. Estamos con el tema la catábasis, segunda parte. Haciendo un recorderis, la catábasis es un término que proviene del griego que significa descenso o bajada. Se usa en diferentes contextos. En retórica, la catábasis puede describir un tono o estilo descendente en el discurso, donde la intensidad disminuye deliberadamente. En la Biblia, el concepto de catábasis se puede observar en varios pasajes, donde personajes descienden a lugares bajos, tanto en un sentido físico, ético, moral, como espiritual. La catábasis física. Aquí se podría hablar de descenso literal, como el declive físico de una montaña, la pérdida de fuerza o capacidad. Catábasis ético-moral se refiere a una caída o descenso en términos de comportamiento moral o ético, como la decadencia en los principios y valores que guían la conducta humana. Está la catábasis espiritual de una persona, donde alguien podría sentir una desconexión o alejamiento de la fe, a menudo conllevando a una sensación de pérdida, crisis o desesperación. Tenemos aquí un ejemplo en Zacarías 7, 11 al 12. Dice la palabra de Dios: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como el diamante. Con esta catábasis se pone de relieve la causa principal del trágico cautiverio tras la desolación de Jerusalén. Estos versículos hablan de cómo el pueblo de Israel rechazó la advertencia de Dios, tapando sus oídos para no escuchar y endureciendo sus corazones como piedra, dice, como diamante. Esta actitud refleja un descenso moral y espiritual, una caída en la relación con Dios. La resistencia a la palabra de Dios, el endurecimiento del corazón, son indicativos de un alejamiento del pueblo de Israel de Dios. Todo lo anterior encaja en una catábasis que representa una degradación espiritual del pueblo de Israel. Estamos en una figura literaria, es la catábasis. O sea, cuando se bajó la moral, se puede decir cayó en una catábasis, porque cayó, o sea, bajó su estado anímico. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. Estamos con la figura literaria, la catábasis. Otro ejemplo lo tenemos en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Según este libro que escribe Pedro, Jesús descendió a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. Este es uno de los ejemplos más claros de catábasis en el Nuevo Testamento. Se refiere a que Cristo fue enterrado, sepultado bajo tierra. La predicación a los espíritus encarcelados podría referirse a una proclamación simbólica de victoria sobre el pecado y de la muerte. Este acto es interpretado como una victoria sobre la muerte y el pecado. El Hades y el Seol son términos sinónimos que en la Biblia se refieren a un lugar de los muertos, aunque provienen de diferentes contextos culturales
y lingüísticos. Esto hay que observarlo desde distintas lentes, porque hay un descenso en lo físico, cuando la deidad se viste de carne y toma cuerpo en el vientre de María. Ese es un descenso. Hay otro descenso espiritual, porque Él se limita a sí mismo. Siendo Dios, se limitó a sí mismo y vivió en aquel cuerpo como un hombre obediente a la ley, exceptuando contados sucesos como el perdón de pecados y unas otras cosas, las hizo como Dios, las otras las hizo como un hombre bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dice, el que cree en mí las cosas que yo hago también las hará. Por lo cual nos deja dicho que eso no lo hizo como Dios, sino como un hombre ungido, poniéndonos el ejemplo para que nosotros también podamos hacerlo por la unción del mismo Espíritu. En tercer lugar, está la catábasis en cuanto al poder. Siendo rey, se hizo siervo. Siendo dueño del universo, se hizo pobre. Siendo la fuente de bendición, se hizo maldición. Todas esas son catábasis. Y obviamente en la parte de la muerte también él desciende a la tumba. Dice aquí que descendió a los sepulcros a predicar a los espíritus encarcelados y de allí se ha prestado para malas interpretaciones de donde e incluso han salido doctrinas falsas como el de sacar las almas del purgatorio e incluso hay organizaciones que se bautizan por los muertos, por ejemplo los mormones practican eso. Pero no es eso lo que el apóstol Pedro quiere decir allí, porque en el libro de Eclesiastés 9:4 dice que el muerto ya nada sabe, su memoria es puesta en el olvido. El escritor sagrado dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. El Señor Jesús, en la historia del rico y Lázaro, enseñó que de los vivos no se puede pasar a donde están los muertos. Bueno, vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Nos podrá decir dónde estaba el Espíritu de Cristo en los tiempos de Noé. Dios habla hoy. El mismo Pedro responde: los profetas que estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y las glorias que vendrían después de ellos, tratando de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu que estaba en ellos. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. La misma Reina Valera reza de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de las gracias destinadas a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, el Espíritu de Cristo es el mismo que estaba en Noé, y por medio de Noé le proclamó a los espíritus que estaban encarcelados en aquellos cuerpos, de los cuales solo por la muerte y la resurrección somos librados. El apóstol Pedro le dice al mago, Simón, porque veo que en prisión de oscuridad y en hiel de amargura estás. O sea, estaba prisionero en su propio cuerpo a causa de las maldades que llenaban su corazón. Entonces, no es que el Señor, estando en la tumba, se fue por un túnel subterráneo y llegó hasta allá donde están los muertos encarcelados y les predicó. No, eso es puro invento, eso es especulación. Porque el Evangelio se predica a los que estamos vivos, para que no lleguemos a la muerte eterna. Y ya nos dice el apóstol Pedro, que fue el mismo que escribió el texto aquel, que fue a través de los profetas que él les habló en aquel tiempo. Noé dice que alcanzó el título de pregonero de justicia. Sí, uno puede entender claramente. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en Noé. Por eso le predicó a los espíritus encarcelados, pero que estaban en los cuerpos de aquellos los que las vivían. personas antediluvianas. Es correcto, a esa generación. Los espíritus encarcelados de otro tiempo. Y Dios siempre se ha preparado para cada tiempo un pregonero o muchos pregoneros. Por eso es que hace la alusión que en otro tiempo habló por medio de a los padres por medio de los profetas. Hoy nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Hoy el presente de Dios está con nosotros. Mire, el mismo Pedro dice en el capítulo 3, los versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está la catábasis. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Usted leía. En cuanto también fue y predicó al espíritu encarcelado. En otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Se está refiriendo a un tiempo. ¿Cuándo lo hizo? Dice, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Entonces el Espíritu de Cristo estaba en Noé, predicándole a todos los de su generación, y por eso Noé es llamado pregonero de justicia. Hoy nos está hablando en presente por el mismo Señor. Es el Espíritu de Cristo estaba en Noé, estuvo en los profetas, pero hoy se dirigió a nosotros personalmente, habiendo venido Él mismo en otras épocas a través de su Espíritu por medio de los profetas, por medio de los patriarcas y por medio de toda esa gente. Eso lo resume el escritor a la carta a los Hebreos. En el capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿quién es el Hijo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es Dios mismo vestido en carne. Amén. En el capítulo 2 y el versículo 14 dice: ya que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para venir a socorrer a la descendencia caída de Abraham. ¿Cómo se llama esa catábasis? Se llama el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. Estamos con la figura literaria, la catábasis. Voy a anexar aquí un dato bíblico para hacer claridad sobre lo que es el Seol y el Hades. El término Seol proviene del hebreo y se usa principalmente en el Antiguo Testamento. Se refiere al lugar de los muertos, una especie de morada subterránea donde iban todas las almas después de la muerte, tanto justo como injusto. En la cultura hebrea antigua, el Seol no era un lugar de tormento o recompensa, sino simplemente el destino común de todos los muertos, sin distinción moral o religiosa. En el pasaje como Eclesiastés 9:10, que el hermano leyó, el Salmo 88, versos 3 y 6, se describe como un lugar de sombra, silencio, olvido. Los muertos en el Seol no están conscientes, no pueden alabar a Dios. Dice allí el Salmo 6:5, dice: porque en la muerte nadie de ti se acuerda. En el Seol, ¿quién te puede alabar? En el Nuevo Testamento, el término Hades en griego proviene de la mitología helénica. En la Biblia se usa principalmente en el Nuevo Testamento, pero a menudo tiene un significado similar al de Seol del Antiguo Testamento, es decir, el lugar de los muertos. En la mitología griega, el Hades es tanto el nombre de un dios que gobierna al inframundo. En textos como Lucas 16, 19 al 31, donde habla de la parábola de Rico y Lázaro, el Hades se presenta como un lugar temporal de castigo para los injustos, mientras espera el juicio final. También en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, el Hades aparece como un lugar donde los muertos serán resucitados para enfrentar el juicio. En este contexto, el Hades es el cementerio. Jesucristo murió aún para justificar a las almas que murieron antes de la redención. Podemos concluir entonces que el Seol y el Hades se usan a menudo para referirse al lugar de los muertos. En la Biblia Septuaginta, Seol generalmente se traduce como Hades. Ambos son atendidos como lugares temporales, previos al juicio final en la escatología bíblica. En el pensamiento cristiano, el Hades y el Seol es reemplazado por el concepto de infierno. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. Con respecto al punto anotado anteriormente por el hermano Ubaldo, la diferencia de tantos nombres radica en los distintos idiomas. En hebreo originalmente se usaba el término tártaros para ir al mundo, a la fosa, como dice en el Salmo 88:5, la NTV dice: me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. La K2 dice: ellos me echaron en el abismo más profundo, en el lugar oscuro y en las sombras de muerte. Entonces, hablando del reino, del lugar donde no habitan los vivos, donde los vivos no tienen jurisdicción. Si hablamos de los griegos, eso le llamaban ellos el inframundo. Entonces, dependiendo del mundo, donde la cosmología donde se esté observando, si nos vamos al mundo egipcio, sabemos que allá era el dios Osiris el que reinaba en el inframundo.
Pero el Señor dejó muy claro que de entre los vivos hacia los muertos no se puede pasar porque hay un abismo. Entonces quiere decir que hay una separación. Quien muere en Cristo no va directamente al cielo. Va a un lugar de descanso llamado el paraíso o seno de Abraham. Los que van sin Cristo, muertos, no van directamente a su destino final, sino a un lugar intermedio llamado el Hades, el infierno o el Seol. Son sinónimos que se usan para el mismo lugar de los que han muerto sin Cristo, esperando la resurrección para ir a su destino eterno, que es el lago de fuego que arde con azufre, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me refleja. Tenemos otro ejemplo en primer libro de Reyes 19 del 1 al 4. Elías huye al desierto. Elías, el profeta de Dios, huyó de la reina Jezabel después de haber derrotado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Jezabel, esposa del rey Acab, amenazó con matarlo. Al enterarse de la amenaza, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se dirigió al desierto. El primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El desánimo se apodera del profeta, que con la ayuda de Dios logra salir de esta depresión. Vemos allí una catábasis moral y espiritual. Pero también hay una catábasis física, porque él está cansado literalmente. Ahora, ¿qué lo llevó a todo aquello? Dios nunca le mandó que le quitara la vida a los Baales. La función principal de él era proclamar la palabra de Dios para el pueblo, hacer volver al pueblo a Dios. Pero nos muestra la Biblia en el libro del apóstol Santiago que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo oró fervientemente y Dios le escuchó. Y Elías en el Monte Carmelo acaba de ejecutar algo que Dios no se lo aprobó, que Dios no lo mandó. Entonces viene el sentimiento de culpa, viene el remordimiento. Entonces ya hay una catábasis emocional que lo hace abandonar su ministerio. Luego la voz de la reina que dice que jura matarlo. La parte humana aparece, los nervios llevan a jugarle una pasada a tal punto que mire que podemos decir que cae de la fe al mundo de las emociones humanas. Porque el miedo es lo que lo hace hablar a él y dice: basta ya, Jehová, quítame la vida. Pareciera que quisiera morirse. No es verdad, porque el mismo texto bíblico nos dice que la reina andaba buscando para matarlo. Si él se hubiera querido morir, pues se deja encontrar de la reina. Y la reina le hace el favor. Pero él no se quería morir. Entonces estaba asustado. Sin embargo, fíjese en todas las catábasis, la física, la moral, la emocional, la espiritual. El hombre no quería saber nada del mundo. Dios no lo juzga, Dios no lo condena. Allá va Dios y lo busca. Y dice que lo alimenta. Le da agua y le da comida, lo nutre. Y dice que esa comida le recargó a Elías para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Entonces, cuando la mezcla de las catábasis se dan en un cristiano, no importa la condición o el cargo que tenga, esto no lo tome livianamente, porque nosotros vamos aquí dialogándolo y presentándolo como algo, como carne desmechada. No se piense usted que esto no tiene profundidad. Mire, esto es más profundo y serio de lo que usted se imagina. Elías era un hombre en la teología hebrea. Elías es el representante de los profetas, o sea, el jefe de los profetas, el decano de los profetas, como Moisés es el decano de la ley. Por eso en la transfiguración del Señor aparecen esos dos personajes. Entonces Elías es un personaje tan prominente que no es cualquier el que lo va a igualar. Sin embargo, lo vemos aquí tan vulnerable, tan expuesto, tan humano, que si le pasó a él, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Le cuento algo más. Hay un segundo Elías en la Biblia llamado Juan. Ese segundo Elías también tuvo su catábasis ahí en la cárcel. El hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. El hombre que oyó la revelación de lo alto que le dijo: aquel sobre el cual veas el Espíritu descender en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Afirma: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo esto y yo lo he dado testimonio. Estaba tan cierto que dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenía una certeza tan grande, pero cuando está en la prisión, está en su catábasis, cuando envía a sus discípulos: vayan y pregunten al Señor si es Él el que había de venir, o esperamos a otro. Es el segundo Elías. Entonces nos muestra a otro hombre humano, no importa la unción que tenga, la trayectoria, el cargo,
Todos estamos expuestos a la catábasis. El mismo que fortaleció a Elías y lo sostuvo, fortaleció a Juan. En ese mismo momento hizo muchos milagros y le dijo a los mensajeros de Juan, vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Dato de conocimiento. Dentro de la teología hebrea, ellos tienen una señal para identificar al Mesías. Y es que en el mundo de los espíritus, según ellos, el espíritu más difícil de expulsar de un cuerpo humano es el espíritu sordo. Porque si es sordo, ¿cómo te va a oír? Entonces, ellos concluyen, el único que puede hacer eso es el que tiene palabra de vida eterna, aquel a quien los muertos oyen. Entonces, esa es una señal para identificar al Mesías. Y por eso el Señor se le representa a Juan con esa primera credencial, los sordos oyen. Entonces, el mismo Dios es el que nos puede sacar de la catábasis. Vida, esperanza y salvación, para este tiempo es la fuente del saber. Estamos con la figura literaria, la catábasis. Tenemos otro ejemplo en Génesis 46 del 1 al 4. Jacob desciende a Egipto siguiendo a su hijo José. Este descenso, aunque es geográfico, también tiene un significado profético, ya que marca el inicio de la estancia de los israelitas en Egipto y lo que eventualmente llevará a su esclavitud, 30 años después de su llegada. En Génesis 15:13, Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia vivirá en una tierra ajena, donde serán esclavos y serán oprimidos durante 400 años. Y en Éxodo 1:8 dice, entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y fue cuando comenzó la esclavitud y la opresión de los israelitas. Ahí empezó la catábasis de este pueblo que vivió en Egipto durante 430 años. Pero apenas, duró 30 años libre. Después que murió el faraón y murió José, fue que llegó la esclavitud. Esta catábasis del patriarca Jacob está antecedida por la catábasis de su hijo José. José había sido engendrado y nacido para ser príncipe entre sus hermanos, pero ya había alguien en lugar de primogenitura. Tuvieron que pasar una cantidad de sucesos para que estos fueran depuestos. Me refiero a Rubén, posteriormente Judá, y vino José entonces a ser príncipe, por lo cual Dios le dio los sueños de las manojos de trigo, el sueño del sol, la luna y las estrellas, pero tuvo su catábasis. Del manto multicolor pasó a estar desnudo. Ahí lo echaron al pozo y empezó su catábasis, cayó de la libertad a la esclavitud en la casa de Potifar, de la casa de Potifar como jefe de los empleados o esclavos, cae a la cárcel, pero también tuvo su anábasis, de ahí lo sacó Dios para el trono. Con Jacob dice que descendió a Egipto con 70. Ahí llegan ellos como una familia estimada por causa de lo que Dios había hecho a través de José y gozando de un privilegio y de un honor, hasta que viene su catábasis, lo cual nos enseña a nosotros que siempre después de las vacas gordas vendrán las vacas flacas, que siempre después de la abundancia vendrá la escasez, que todo tiempo malo también tendrá su final, que de la más horrenda noche amanecerá también un día. Es decir, los tiempos son necesarios porque en la escasez es donde nosotros nos humillamos y buscamos a Dios. Si Dios nos permitiera solo vivir en abundancia, ¿qué nos haría humillar? ¿Qué nos haría buscarlo a Él? Entonces, por eso el patriarca llega en abundancia, luego la nación es oprimida, pero digámoslo en lenguaje poético. Allí descendieron pocas personas, pero fue la preñez de la nación, fue el boom, el crecimiento. Y ese Egipto fue ese vientre, y ese mar rojo fue ese líquido amniótico que fue roto cuando abrió fuente para que naciera la nación. Porque entró una familia y sale la nación de Israel. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. Apasionante tema que hemos venido tratando como todos los anteriores. A los predicadores de la palabra del Señor les hago un llamado. Usted no puede interpretar correctamente la palabra de Dios ignorando estas reglas básicas. Esta temática de estos sábados, la anábasis y la catábasis que usted ha escuchado, no son temas traídos de los cabellos. Usted debe saber que esto lo vivimos a diario. Y qué bueno que usted tenga una manera creativa de presentar el mensaje de Dios. Le aseguro que captará la atención del oyente y el interés que le va a colocar, porque todas estas maravillosas verdades convergen en la palabra de Dios que posee
todos los géneros literarios habidos y por haber. No olvide, en medio de la peor catábasis, la mano del Señor es la que te puede sacar. No importa que 7 veces caiga el justo, 7 veces Dios lo levantará. Y aunque cayeres a lo más profundo, al vientre del pez, de allá la mano del Señor te va a sacar. No olvidemos que estamos llamados a ser levantados del mismo polvo, de la tumba se levantará nuestro cuerpo para recibir las anábasis más gloriosas, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo. No hay mejor momento para darle me gusta al programa Datos Bíblicos. Dale like a la campanita para que sea el primero recibiendo la información cada capítulo que se sube. Emociónate con estos estudios de la palabra de Dios con los géneros literarios. Hazte suscriptor de nuestro canal y así apoyarás el mensaje de salvación de Jesucristo para las naciones.